Bueno, pues muchas gracias. A ver, sí, está encendido. Ahora está encendido. Es que todos son innovaciones. Hoy he decidido traer el portátil para leer con más calma la conferencia, porque, hombre, algunos de vosotros me decís, te veo en la tele, qué bien das, qué guapo, qué alto, qué rubio, qué ojos azules, tal, no sé qué. Yo les digo a mis hijos que yo de pequeño era rubio, no me creen, no sé por qué. Además, pero hombre, siempre tenemos miedo, sobre todo cuando estamos aquí ante un público que, aunque esté entregado como vosotros, pues de quedarnos en blanco, de, ay, tenía que haber dicho esto, no lo he dicho, y nos traemos aquí la chuleta. Bueno, muchas gracias a SIS y a Luz de Trento por organizar estos actos magníficos que la verdad sirven no solo para difundir ideas, sino también para darnos a conocer entre nosotros mismos, para, digamos, tomar vitaminas. Y después de la excelentísima, magnífica y estremecedora conferencia de Fernando Vaquero, hombre, yo voy a intentar pues bajar un poco la tensión y, vamos, que no solo entreteneros, sino también divertidos y demás. Bueno, pues como era la conferencia es de don Pelayo a Franco. Bueno, y vamos a empezar citando mejor, a unos bufones de nuestra clase dominante. Lola Flores fue antifranquista. Lo dijo hace unas pocas fechas su nieta, Alba. Hombre, si es la nieta, yo supongo que sabría más que esos reportajes del Nodo en los que aparecía doña Lola con ese vago que era el Pescailla en el Palacio de la Granja, dándole cabezazos aquí ante el caudillo y ante su mujer, doña Carmen. Bueno, en la transición, quien pegaba tiros y ponía bombas, pues era la extrema derecha, como lo sabemos todos, sobre todo los que tenemos cierta edad. No eran ETA, no eran los GRAPO, no eran los GAL del PSOE, no eran tampoco esos policías tan obedientes al Ministerio del Interior y el CSIC que ponían alguna bombita o daban alguna pistola a algún pobre desgraciado. No. Esto lo dijo Ana Belén, que ya con sus años, que ya esta señora creo que no cumple los 70, pues también lo sabía. Y España no ha asimilado su cultura colonial y el Museo del Prado se va a trocear entre las comunidades autónomas para que, por supuesto, se conozca mucho mejor. Y esto lo ha dicho Ernesto Urtasun, diplomático, o sea que sabe idiomas y ha viajado mucho y que es ministro de Cultura. Bueno, no son incultos. No les mandemos a leer libros, porque yo estoy seguro que Urtasun ha leído muchísimo. De la nieta de Lola Flores, eso lo pongo en duda. Pero estos son, ante todo, malvados que participan de una versión oficial del pasado de la historia de España que se llama memoria histórica. Hombre, se llama memoria histórica porque no se puede llamar guía cultural revolucionaria de obligatorio cumplimiento elaborada por el Partido Comunista para los maestros de primaria. Pero es lo mismo, tiene la misma finalidad adoctrinadora que cualquier cartilla o libro universitario elaborado bajo un régimen comunista. Y, por supuesto, para que esto surta efecto, pues se incluyen sanciones para los disidentes, pues multas, expulsiones de la función pública, depuraciones de bibliotecas, índices de libros prohibidos, confiscación de los derechos de autor. ¿Qué es la memoria histórica? Bueno, voy a citar a unos colaboradores de este libro magnífico que sacamos hace unos años, Memoria histórica, amenaza para la paz en Europa, que yo tuve el honor de coordinar, y lo publicó el ECR, un grupo parlamentario en el Parlamento Europeo al que pertenece Vox. Esto lo podéis, ya está la edición agotada, además fue edición en español y en inglés, pero lo podéis buscar en Internet, que está colgado en varias páginas web, en la web del ECR del Parlamento Europeo, en la web de Gaceta.es, en la web de Libertad Digital, y os lo podéis bajar. Bueno, Stanley Payne dijo, le cito, ¿por qué han llegado a ser tan importantes la utilización partidista de estos argumentos de la historia más cercana? En términos generales, es la consecuencia natural del progresismo contemporáneo, con su cultura del victimismo. Esto del victimismo lo vamos a ver varias veces. Esto es un aspecto fundamental de la corrección política dominante, o sea, de la religión secular de Occidente en el siglo XXI,
que reemplaza al cristianismo, aunque en sí misma es en una parte considerable el resultado de la secularización del mismo cristianismo, mezclada con aspectos de un marxismo transformado. El progresismo actual, sigue Paine, y la cultura del victimismo están reñidos con la historia. Así, se define la historia principalmente como una crónica del victimismo. Las supuestas víctimas son los beatos y santos mártires de esta nueva religión. Mientras el cristianismo predicaba el rechazo del mundo pecaminoso, la nueva religión secular predica la transformación milenaria de un mundo pecaminoso por medio del progresismo y el rechazo de la civilización occidental, también lo predica, en su forma y cultura históricas. La controversia sobre la historia reciente de España en el siglo XXI tiene sus matices particulares, pero en una perspectiva más amplia, lo que nos está pasando a nosotros, es meramente, concluye Paine, el aspecto español de una tendencia general del mundo occidental contemporáneo. Otro colaborador de este libro al que voy a citar es Pedro Carlos González Cuevas, profesor de la UNED. El régimen de historicidad actual se caracteriza por el presentismo, estar siempre pendiente de lo que nos pasa ahora, de cómo somos. El presentismo frente al pasado, que es cierto, característico de la antigüedad, y al futuro, característico de la modernidad. Uno de los mitos impulsores de la modernidad es el progreso. Siempre íbamos a ir mejor, se iba a vivir mejor, se iba a encontrar nuevos inventos, la ciencia lo iba a solucionar todo. El progreso como mito, progreso con mayúsculas, pues lo termina en la Primera Guerra Mundial, pero todavía algunos se lo creen. Por ello, prosigue González Cuevas, la memoria ocupa un lugar privilegiado en la nueva forma de percibir el tiempo histórico, lo cual es consecuencia de las transformaciones tecnológicas y sociales y sobre todo de la caída del muro de Berlín. Así, se busca hacer memoria de todo. Ya no se concibe como la necesidad de retener el pasado para penetrar en el futuro, sino que ofrece el presente en sí mismo. A partir de ahí, la memoria se convierte en un instrumento del presentismo y permite que se le ubique en el centro de los debates intelectuales y políticos. Surgió una tendencia política que el francés Jean Bricmont denominó izquierda moral, que ante los fracasos del socialismo real y la crisis de la socialdemocracia abandona los proyectos tradicionales de transformación social, centrando su interés en la reivindicación de las minorías, homosexuales, LGTBI, emigrantes y en la memoria histórica antifascista. Y por último, cito al catedrático Francisco José Contreras, que fue diputado de Vox en Sevilla, en esta legislatura no ha salido, por unos pocos votos, ¿claro? El voto útil, ya sabéis. Dice, mientras que las festividades nacionales clásicas eran cohesionadoras y celebraban la historia común, las nuevas conmemoraciones son divisorias en la medida en que se refieren a subgrupos. Además, claro, subgrupos, pues las mujeres negras, las mujeres negras lesbianas, las mujeres negras lesbianas de menos de 25 años, las mujeres negras lesbianas de menos de 25 años, hojas. Y así podemos ir hasta llegar al subgrupo de uno, o una, o une. Bueno, decía que se refieren a subgrupos. Además, tienen una connotación victimisma, otra vez, victimisma reivindicativa, pues los colectivos en cuestión se consideran históricamente agraviados. De un memorialismo unificador hemos pasado a otro desintegrador. Esto es también muy importante. Antes pues, se hacían fiestas, o sea, antes, ¿qué querían los franceses de la Tercera República? Que todos fuesen a la fiesta de la Bastilla, al 14 de julio. No, ahora no. Ahora ya, como hubo una manifestación en Callao feminista que echaba de la manifestación del sector racializado, o sea, negro, echaba de la manifestación a las feministas blancas. No, ahora esto para mí, esto para ti. Y yo sí cobro, tú no. No, tú me pagas. Como decía, de un memorialismo unificador hemos pasado a otro desintegrador. Las leyes de memoria se inscriben en esa misma tendencia fragmentadora. Se trata en este caso de grupos étnicos o ideológicos que pretenden blindar, usando la fuerza coactiva del Estado, sus agravios frente a cualquier negación o relativización. Bueno, yo saco las siguientes conclusiones sobre lo que es cómo podemos definir la memoria histórica, qué contenido tiene. Primero, es un arma política de las izquierdas frente a lo que podríamos llamar derechas o incluso mejor no izquierda, que es una absoluta guerra cultural, por tanto. Se basa en clichés de la izquierda, sean antiguos o nuevos.
pues el antifascismo, el antirracismo, el antioccidentalismo, el feminismo, tal. Pretende ahondar la división social, separar a los buenos y malos mediante una línea muy sencilla. Pero claro, nunca vas a alcanzar la cartilla de inoculación completa, como ya sabéis. Siempre te va a faltar una o dos dosis. Ya no basta con no ser racista, hay que ser antirracista. Por ejemplo, en el asunto del pico de Rubiales a Jenny Hermoso, en Twitter, yo tengo ese pecado, estoy en Twitter mucho tiempo, demasiado, tal, no entréis en Twitter, por favor. Pues se hacían los tuiteros más vitaminados, progres, hacían listas de deportistas, incluso de periodistas deportivos, que no se solidarizaban con la pobre Jenny Hermoso. Por ejemplo, uno de los más señalados pues era Rafa Nadal. O sea, ya no basta con no ser lo malo. Ahora tienes que aplaudir lo bueno y que se te vea. La memoria histórica, además, muestra la degradación de la sociedad moderna. Ya, porque el progresismo ya, en vez de proponernos héroes, pues el guerrillero, el revolucionario, el proletario consciente, el luchador antifascista, que podían ser también masculinos y femeninos, no hay más que ver todas las estatuas que había en la antigua Unión Soviética sobre la Gran Guerra Patria, que solía haber siempre un soldado y a su lado pues una mujer soldado. Bueno, pues ahora ya no se proponen héroes por parte del progresismo, esta degradación de la izquierda que es. Se proponen víctimas, ya no hay Che Guevara, ahora lo que hay es George Floyd, que era un delincuente. O también se nos propone como modelo a cualquier actriz multimillonaria que de pronto denuncia que hace 20 años, cuando estaba empezando, pues sufrió abusos o alguien, el Harvey Weinstein de turno, le ofreció pasar por el sofá del productor pues, para llegar a la cumbre. Hombre, la verdadera heroína es la mujer, la actriz de la que no sabemos nada, que se negó a pasar por el sofá del productor y se volvió a su pueblo de Oklahoma y está sirviendo hamburguesas en McDonald's, porque claro, si en cambio hubiese aceptado lo que ésta aceptó, pues mira, pues a lo mejor tenía 1 o 2 Oscars. Bueno, esta es la inversión de valores, de modelos que nos está trayendo el progresismo y la memoria histórica. Y esto, como historiador, que me afecta mucho, para la memoria histórica, las pruebas objetivas y palpables, como pueden ser documentos, archivos, sumarios judiciales, estadísticas, autobiografías, restos arqueológicos, no valen, son anuladas. ¿Y cómo se sustituye entonces? Pues se sustituye por el sentimiento, el relato o la memoria personal, que nunca son objetivos, nunca son verídicos. Incluso si dentro de 6 meses os preguntásemos ¿qué os pareció la conferencia de Barbadillo? Pues magnífica y tal, y habló de esto, de lo otro, de tal, de no sé qué. ¿Seríais capaces de reproducir exactamente lo que aquí hemos dicho cada uno? No, claro, porque la memoria se diluye con el tiempo e incluso se reconstruye. Además, o sea, ¿cuántos, como decía un chiste muy bueno, decía, pues se cumplió un aniversario de mayo del 68 y entonces el dibujante había sacado al típico alto cargo socialista con barba y tal. Yo, que en mayo del 68 estaba, y le dice uno, preparando notarías. Y otro contesta, bueno, sí, pero no probé. En España, la puerta de entrada de la memoria histórica ha sido la obsesión de la izquierda con Franco y el franquismo. Esto comienza más o menos en 2000, el año en el que coinciden la mayoría absoluta del PP de Aznar, que deja noqueada a la izquierda, y la llegada de Zapatero a la Secretaría General del PSOE. Y entonces Zapatero y su gente se preguntan, ¿con qué podemos movilizar a las masas de izquierdas en este momento? ¿En qué tal? ¿No de qué? Hombre, entonces no se podían apelar a los supuestos derechos de Marruecos sobre el Sáhara ni a la eutanasia, como hemos degradado. ¿Qué hace el PSOE? Se apodera entonces de la memoria histórica que hasta ese momento solo la proponía una extrema izquierda desencantada por su permanente exclusión del poder. Los comunistas en el 77 creían que iban
a convertirse en lo que era el PC, el PICI, el PC italiano. Bueno, en Asturias, esto se habla muy poco, claro, es memoria histórica, en Asturias presentaron a la Pasionaria al Congreso. Bueno, pues la lista del PC queda por detrás de la del PSOE, la de UCD y la de Alianza Popular. O sea, estos son el pueblo. 4. Quedaron los cuartos y quizás los quintos, si hubiese entrado alguien más. Bueno, los socialistas y sus aliados consiguieron de ese PP que condenasen la Comisión Constitucional del Congreso, condenase el alzamiento del 18 de julio, así como un compromiso para exhumar las fosas, las dichosas fosas, que están casi todas en cementerios municipales. No es gente que esté, no son cadáveres tirados en cunetas. A partir de aquí, la memoria histórica entró en las instituciones, la legislación y los presupuestos. Los presupuestos, porque aquí hay una industria de la que algunos llevan viviendo 20 años. Y da igual que se demuestren sus falsedades, como la famosa trama franquista para secuestrar niños en las maternidades y entregárselos a familias de orden y de misa. Sabemos que es mentira, la tal trama. Hombre, algún caso de niño que venía una chica menor de edad, entonces la mayoría de edad eran 21 años, pues estaba embarazada con 19, 20 años, y la propia mujer o sus padres, pues decía, oiga, mire, es que esto es una tal, no se preocupe, el niño va a estar bien atendido y tal, y digamos que había un caso de una adopción irregular porque no tenía documentación, pero no había secuestros, ni mucho menos eso era una trama organizada por el poder. O sea, no salía Franco por las noches a secuestrar niños, ni la Guardia Mora. Que esto es lo que nos están diciendo algunos. Bueno, sí, el país ha tenido que reconocer, el periódico El País, porque esto lo he seguido mucho, en el libro sobre el Eternamente Franco hay un capítulo sobre este asunto. El País abrió hasta un buzón electrónico para, si usted cree ser un niño robado, o usted cree que le robaron su niño, cuéntelo a Elena Francis, al diario El País. Bueno, sin embargo, claro, lo han tenido que reconocer porque se han hecho análisis y más análisis de restos humanos, ¿no? Tal, análisis de ADN a gente que decían que eran hermanos, que eran niños separados, tal, y no han podido probar nada. Bueno, da igual. El pacto de gobierno PSOE-Sumar incluye una ley para restituir a no se sabe qué víctimas, y hay algunas también autonómicas. Y claro, como esta ley tendrá platita, pues van a aparecer las víctimas. Hombre, cómo no. Para controlar el siglo XXI, la memoria histórica no se detiene en el siglo XX. Pretende ser una interpretación completa, absoluta, totalitaria, de la historia de España. Y por ello retrocede hasta Don Pelayo, y lo que haga falta. La izquierda no da nunca un paso atrás ni para tomar impulso, como ya sabemos todos. Y quienes creían que la furia iconoclasta y las profanaciones iban a detenerse en Franco y sus generales, ahora tienen que asistir a las exhumaciones de José Antonio y de otros caídos, a la supresión de títulos nobiliarios, incluso de algunos concedidos por su admirado Juan Carlos I, el motor del cambio. Y estos mismos suplican que por favor, que no se toque la cruz, por favor, que no la toque, que es la más alta de la cristiandad. Además, hasta a ese punto se ha llegado. Esta pretensión de totalidad aparece en la exposición de motivos de la Ley de Memoria Democrática, que os la tengo que leer, ya lo siento. Empiezo. Esta Ley de Memoria Democrática toma como referencia las luchas individuales y colectivas de los hombres y las mujeres de España por la conquista de los derechos, las libertades y la democracia. España atesora una larga tradición liberal y democrática, que surge con las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Bueno, es que era lo contrario. A los que estudiamos en los años 80 en la universidad, o los que leíamos El País en los 80, te decían que desgraciadamente este país era un país de carcas. Además, te decían, no, ahora tenemos una larga tradición liberal y democrática. Bueno, a lo largo de todo el siglo XIX y gran parte del XX, multitud de españoles y españolas lucharon y dieron su vida por la implantación de un sistema democrático en nuestro país en los mismos términos que se estaba construyendo en el resto de países de nuestro entorno y nuestra entorna. No, esto no. Constituciones como la de 1812, 1869, ya estamos abriendo el campo, 1931 y 1978, no citan las de 1845 ni la de 1876, porque será, ¿verdad?
Bueno, estas constituciones han sido hitos de nuestra historia democrática y han abierto momentos esperanzadores para el conjunto de nuestra sociedad. Esto es tan cursi que lo tiene que haber escrito Yolanda. Hasta la Constitución de 1978, esos periodos democráticos eran abruptamente interrumpidos por quienes pretendieron alejar a nuestro país de procesos más inclusivos, tolerantes, de igualdad, justicia social y solidaridad. Falta una referencia a la descarbonización. El último de ellos, protagonizado, como no, por la Segunda República Española y sus avanzadas reformas políticas y sociales. Fue interrumpido por un golpe de Estado y una cruenta guerra que contó con el apoyo de unidades regulares de las Fuerzas Armadas de... A ver, ¿Fuerzas Armadas de? No, hombre, no. De Italia y de... Alemania, bien, bien. Estáis debidamente memodelizados. De Alemania, he perdido, y sus respectivos gobiernos, hombre, cómo no, que intervinieron en territorio español y que fue identificada por la República Española ante la Sociedad de Naciones como Guerra de España. Un conflicto, en definitiva, que trasciende una contienda civil. De esta manera, la guerra... esto es un coñazo. La Guerra de España sería prólogo de las agresiones a otros estados que posteriormente serían juzgadas y condenadas por el Tribunal de Nuremberg, conforme a la resolución no sé qué, no sé cuánto, de la Asamblea General, y que ha pasado a formar parte del moderno derecho internacional. Todo esto. O sea, conclusión. Socialistas, progresistas, masones y republicanos son identificados con todas las Bs. Benefactores, benéficos, bondadosos, bonitos y baratos. En cambio, los que se les opusieron, malos, carcas, machistas, autoritarios y aliados de Hitler, el gran demonio. Por supuesto, el Imperio Español y el Siglo de Oro no se salvan de la aplicación de la memoria histórica, porque hay que demoler todo motivo de orgullo nacional. Por ejemplo, se nos dice, los españoles eran unos bárbaros que aniquilaron en América unas florecientes civilizaciones autóctonas, que impusieron su religión, en vez de permitir que siguieran los sacrificios humanos, porque son sus costumbres. Sí. Es que esto es como la reencarnación. Todo el que cree en la reencarnación siempre ha sido o Napoleón o Cleopatra, pero nunca ha sido el pringao que llevaba piedras a la pirámide. Entonces, todos los que defienden los sacrificios humanos se identifican con el azteca y no con el tlaxcalteca al que le sacan el corazón. Dices, hombre, a lo mejor si lo ves desde el punto de vista del tlaxcalteca, dices, hombre, a lo mejor estos que vienen aquí tal, pues no son tan malos, oye, vamos a darles una oportunidad. Incluso se echa en cara a los españoles que establecieron la esclavitud. Bueno, también la esclavitud cuando ya había esclavos. Se ha negado o atenuado la magnitud de los sacrificios humanos, desechando los testimonios de Cortés, de Bernal Díaz del Castillo y de tantos otros. Bueno, en 2015, por fortuna, se encontró en México DF el gran Zompantli, que era donde se iban insertando las calaveras después de cientos de años de sacrificios y que en algunos casos dicen que podía haber hasta 60.000 calaveras ensartadas, como si fuese un ábaco siniestro, porque además las calaveras, pues claro, tenían su mugre, tenían su grumo de sangre. Cuentan los conquistadores que entrar en estos templos pues era espantoso porque por la cantidad de moscas y del mal olor que había, porque ahí iban los cadáveres. Como nos estamos alargando, no puedo contaros una anécdota que me dijo un amigo sobre la película de Mel Gibson, que está suavizada. Me dice, no, en los sacrificios humanos está suavizado. Bueno, claro, se olvida todo esto. Esto implica que los 3 siglos de duración del imperio se interpretan como una cadena de explotación y saqueo. Se olvidan de manera consciente pues, las catedrales, las universidades, los hospitales, los acueductos, los colegios, escuelas de música y pintura, astilleros, cecas, ciudades, calzadas, nuevos cultivos, nuevos animales para la alimentación, la paz interior, etc. Hombre, la Inquisición, cómo no, no puede haber leyenda negra sin Inquisición. Y lo mismo memoria. La Inquisición y la expulsión de los moriscos pues, fueron antecedentes del Holocausto y del exterminio de pueblos copiados, hombre, ya sabemos por quiénes. Porque aquí hay un ejemplo de presentismo. El modelo castellano de entender la vida es monolítico y excluyente, a diferencia del que tienen pues, los judíos, los musulmanes, los gays, los catalanes catalanistas, los vascos de ETA, de los que hablaba Baquero en la conferencia anterior.
Y también se renueva otra de las mentiras de la Ilustración francesa y del siglo XIX español, que los españoles no son aptos para la ciencia. Bueno, infinidad de pruebas que lo desmienten, por todos los navegantes que cruzaron los grandes océanos, los ingenieros que construyeron las ciudades, los botánicos que clasificaron casi todas las plantas de América. En ese libro mío, el de Manual para Españoles sin complejos, que tendría que haberse titulado Con complejos, porque vosotros no tenéis complejos. Escribo un capítulo sobre la aportación de España y los españoles a la ciencia. Y más. Y claro, no, acababa porque había que entregarlo en algún momento dado. Bueno, la destrucción y el descabezamiento de estatuas de Colón y de los conquistadores no se producen solo en Venezuela o Argentina, también se están produciendo en Estados Unidos, junto a las estatuas de todos los militares confederados. Al lado de estos han caído, pues al lado del general Lee, pues también ha caído Colón muchas veces. Las de Fray Junípero Serra y el conquistador Juan de Oñate en Albuquerque tuvieron que ser retiradas para evitar su destrucción. Por cierto, que la única autoridad de peso que defendió las estatuas fue un tal Donald Trump. Y bueno, pues uno de los mayores asesinos de la historia, unos asesinos de masas, fue Gengis Khan. Él y sus mongoles se calcula que pudieron matar como al 11% de la población mundial de entonces. Bueno, pues a 50 kilómetros de la capital de Mongolia hay levantada una estatua ecuestre de 40 metros de altura al tal Gengis Khan. Hombre, los mongoles sí pueden estar orgullosos de su pasado, aunque sea siniestro. ¿Por qué? Porque no son blancos europeos. Seguimos. Como ha hecho Urtasun, ya esta memoria histórica lleva asociada a España con el gran pecado imperdonable de Occidente, la esclavitud. Cuando, oye, lo cierto es que gracias a Europa la esclavitud ha desaparecido al menos sobre el papel. La reina Isabel de Castilla excluyó de la esclavitud tanto a los guanches canarios como a los nativos de América. Y en el siglo XVIII el movimiento abolicionista inglés consiguió que la esclavitud se prohibiera primero en Gran Bretaña y luego que el gobierno británico lo impusiera a las demás potencias. Hasta llegar a una abolición formal, el último país oficialmente que abolió la esclavitud, Mauritania, en 1981. En Mauritania, claro, es oficial la religión de paz. Además, sigamos retrocediendo y ya nos vamos a la época de la Reconquista. Aquí los subvencionados y algunos profesores pretenden que la memoria histórica de Al-Ándalus consiste en que se trataba de un paraíso de tolerancia, multiculturalidad y empoderamiento femenino. Que sí. Se tapan, en consecuencia, la discriminación de los cristianos y el martirio de cientos de ellos. También se tapan los harenes y las matanzas entre los propios musulmanes, que eran finas. Se llamaban fitnas. Incluso se dice que los musulmanes enseñaron a los cristianos castellanos, sus invasores, a lavarse.